Hay noches en que me quedo mirando el cielo y algo me incomoda. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa bastante seguido. Ves todas esas estrellas, millones, quizás miles de millones, si tu cielo no tiene contaminación lumínica, y en algún momento el cerebro hace lo que hace mejor, preguntar cosas que no tienen respuesta fácil. ¿Estamos solos? No lo digo en plan poético, lo digo en serio, porque si hay tantas estrellas, y muchas de ellas tienen planetas, y algunos de esos planetas tienen las condiciones para que aparezca vida, entonces hay una pregunta que nadie ha podido responder honestamente en 70 años. ¿Dónde están todos? Esa pregunta no la inventé yo. La hizo Enrico Fermi, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, en 1950. Estaba comiendo con unos colegas. La conversación giró hacia los extraterrestres, y Fermi soltó algo que parece simple, pero que lleva décadas quitándole el sueño a los científicos. ¿Pero dónde están todos? Eso es todo. 3 palabras. Y sin embargo, ahí dentro hay algo que no cuadra. Porque si la vida puede surgir, y el universo tiene más de 13.000 millones de años, y hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, estadísticamente deberíamos tener vecinos. Muchos. Y sin embargo, silencio. Ni una señal, ni una visita que podamos verificar. Nada. A ese silencio se le llama la paradoja de Fermi. Y hay muchas teorías para explicarlo. Algunas dicen que la vida es rarísima. Otras que las civilizaciones avanzadas se destruyen solas. Hay quien habla de simulaciones, de dimensiones, de que nos están ignorando a propósito. Pero yo quiero contarte otra cosa. Algo que me parece más honesto y, en cierto modo, más inquietante que cualquier teoría de conspiración. La respuesta podría no estar en la biología extraterrestre. No está en ninguna inteligencia que nos oculte. Está en algo que aprendes en el colegio y luego olvidas porque parece demasiado mundano para explicar el silencio del universo. Está en la gravedad. Sí, la gravedad. Esa fuerza aburrida que hace que se te caiga el café cuando se te resbala la taza. Esa misma. Y voy a intentar explicarte por qué creo que la gravedad, junto con un par de leyes físicas que no tienen ningún misterio, puede ser la razón por la que el universo parece tan vacío. Primero lo básico, y prometo que no voy a torturarte con fórmulas. Isaac Newton, en el siglo XVII, describió la gravedad como una fuerza de atracción entre masas. 2 objetos con masa se atraen. Cuanto más masivos, más se atraen. Cuanto más cerca están, más se atraen. Eso es todo. Con esa idea tan sencilla, Newton predijo los movimientos de los planetas, las mareas, la trayectoria de los proyectiles. Funcionó tan bien durante 2 siglos que nadie pensó que hubiera algo más que decir. Pero había algo más. En 1915, Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad y cambió por completo cómo entendemos la gravedad. Para Einstein, la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como pensaba Newton. Es una curvatura. El espacio y el tiempo forman una especie de tela, y los objetos masivos la doblan. La Tierra dobla esa tela, el Sol la dobla todavía más, y los planetas no orbitan al Sol porque algo los jale hacia él, sino porque se mueven siguiendo la curvatura que el Sol ha creado en el espacio-tiempo. Es una idea más difícil de visualizar, pero lleva a las mismas predicciones prácticas que Newton, y a algunas más que Newton nunca podría haber hecho. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los extraterrestres? Tiene que ver con algo muy concreto. Escapar de la gravedad cuesta energía, mucha energía, y esa energía se puede calcular con precisión. Para salir de la atracción gravitacional de la Tierra, un objeto necesita alcanzar lo que se llama la velocidad de escape. En el caso de nuestro planeta, eso equivale a aproximadamente 11 kilómetros por segundo. No 11 kilómetros por hora como en una carretera. 11 kilómetros en un segundo.
es unas 40 veces más rápido que un avión comercial. Ese número no es opinión ni estimación, es física. Y es igual para todos, sin importar de dónde vengas ni cuánto combustible tengas. Ahora imagina que quieres ir más lejos. No solo salir de la Tierra, sino salir del sistema solar. Cruzar el espacio entre estrellas. Llegar a otro sistema que podría tener planetas habitables. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año entero, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Para hacerlo más concreto, si pudieras conducir en coche hasta Próxima Centauri a 100 kilómetros por hora sin parar, llegarías en unos 46 millones de años. Y esa es la estrella más cercana. Aquí es donde entra en juego otra idea que vale la pena tener clara, la escala de Kardashev. En 1964, el astrofísico soviético Nikolai Kardashev propuso clasificar las civilizaciones según la energía que son capaces de usar. Una civilización tipo 1 usa toda la energía disponible en su planeta. Una civilización tipo 2 usa la energía total de su estrella. Una civilización tipo 3 domina la energía de toda su galaxia. ¿Nosotros dónde estamos? En el 0,72. Ni siquiera llegamos al tipo 1. Seguimos dependiendo en buena parte de quemar cosas para obtener energía. Somos, en esa escala, algo así como niños del cosmos, que acaban de aprender a encender fuego. Y esto importa, porque mucha gente asume que una civilización suficientemente avanzada podría superar los límites que voy a describir, que con suficiente tecnología todo es posible. Pero lo que voy a mostrarte no son límites tecnológicos, son límites físicos. Son las reglas del juego, no las limitaciones del jugador. Y esas reglas son las mismas para todos, en cualquier rincón del universo. La gravedad no negocia, no hace excepciones con civilizaciones avanzadas, no se dobla ante el progreso tecnológico. Es una deuda que cualquier objeto que quiera moverse por el cosmos tiene que pagar, sí o sí. Y en la parte siguiente vamos a ver exactamente cuánto cuesta esa deuda, porque cuando lo veas con números reales, entenderás por qué el silencio del universo no es un misterio. Es una consecuencia lógica de las leyes más básicas de la naturaleza. Bien, ya sabes que escapar de la gravedad cuesta energía, que la estrella más cercana está a una distancia que hace que cualquier número cotidiano parezca una broma, y que nosotros, en la escala cósmica, somos básicamente un experimento que acaba de empezar. Ahora viene la parte que a mí me resultó más perturbadora cuando la entendí de verdad. No es que viajar entre estrellas sea difícil, es que las leyes de la física parecen estar específicamente diseñadas para hacerlo casi imposible, y no para nosotros solos, para cualquiera. Empecemos con el problema del combustible. En 1903, un maestro ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky escribió una ecuación que hoy lleva su nombre. La ecuación de Tsiolkovsky describe la relación entre la velocidad que puede alcanzar un cohete y la masa del combustible que necesita para lograrlo. Parece algo técnico y aburrido, pero lo que dice tiene consecuencias brutales. Dice esto: para ir más rápido, necesitas más combustible. Pero ese combustible tiene masa. Y para mover esa masa extra, necesitas más combustible todavía, que también tiene masa, que también necesita combustible. Y así, en un círculo que no para. El resultado es que la cantidad de combustible necesaria no crece de forma lineal con la velocidad que quieres alcanzar. Crece de forma exponencial. Es decir, se dispara. ¿Cuánto se dispara? Para poner en contexto, la nave más rápida que ha construido la humanidad hasta ahora alcanzó unos 240.000 kilómetros por hora. Eso suena impresionante, pero la velocidad de la luz
es de casi 1.000 millones de kilómetros por hora. Nuestra nave más veloz viaja al 0,02% de la velocidad de la luz. Ahora imagina que quieres llegar a Próxima Centauri en un tiempo razonable, digamos 40 años. Para eso necesitarías viajar al 10% de la velocidad de la luz. Suena a poco, es 10 veces menos que la velocidad máxima posible. Pero la ecuación de Tsiolkovsky dice que para acelerar una nave de 1.000 toneladas, que no es especialmente grande, hasta ese 10%, necesitarías una cantidad de combustible equivalente a miles de veces el presupuesto nuclear anual de todos los países del mundo combinados. Miles de veces. No el doble. No 10 veces. Miles. El físico Freeman Dyson, que dedicó décadas de su vida a pensar en propulsión espacial, llegó a una conclusión que cuesta aceptar. El combustible químico, el tipo que usamos hoy, es completamente inútil para viajes interestelares. No es que sea insuficiente, es que ni siquiera merece estar en la conversación. La brecha entre lo que puede ofrecer y lo que se necesita es tan enorme que resulta casi cómica. ¿Y si usamos energía nuclear? Es mejor, mucho mejor que el combustible químico, pero los cálculos siguen sin funcionar. La energía que liberaría una reacción de fusión nuclear, que es el tipo más eficiente que conocemos, todavía no es suficiente para mover una nave con tripulación hasta otra estrella en un tiempo que tenga sentido para los que van a bordo. Y aquí viene la segunda pared. Aunque resolvieras el problema del combustible, aunque de alguna manera tuvieras la energía necesaria, la velocidad de la luz no se negocia. No es un límite tecnológico. No es que todavía no hayamos inventado el motor adecuado. Es una restricción fundamental del universo. Einstein lo demostró hace más de 100 años. Ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Cuanto más te acercas a ella, más energía necesitas para seguir acelerando. Y en el límite, necesitarías energía infinita para llegar exactamente a esa velocidad. Infinita. No mucha. Infinita. Entonces el viaje más optimista que puedes imaginar, uno que resolviera mágicamente el problema del combustible, aún llevaría décadas en llegar a la estrella más cercana. Siglos para explorar la galaxia. Ahora bien, sé lo que estás pensando. ¿Y los agujeros de gusano? ¿Y la curvatura espacial? ¿No podría una civilización muy avanzada doblar el espacio y saltarse todo esto? Es una pregunta honesta. Merece una respuesta honesta. Sí, la relatividad general permite soluciones matemáticas que incluyen algo llamado agujeros de gusano, túneles hipotéticos que conectarían dos puntos distantes del espacio. También existe algo llamado la métrica de Alcubierre, propuesta en 1994, que describe una burbuja de espacio-tiempo que, en teoría, podría moverse más rápido que la luz sin violar las leyes de la física. El problema es lo que necesitarías para que funcionen. Para mantener estable un agujero de gusano del tamaño suficiente para que pase una nave, los cálculos indican que harían falta cantidades de energía comparables a la masa de una estrella entera, convertida completamente en energía. Toda la estrella. Y eso asumiendo que existiera un tipo de materia con propiedades que nunca hemos observado en el universo real, lo que se llama materia exótica, con energía negativa. No es que sea difícil de obtener, es que no hay ninguna evidencia de que exista. La métrica de Alcubierre tiene un problema similar, y añade otro. Para crear la burbuja, necesitarías energía de una magnitud que actualmente no tiene sentido físico. Y encima, según análisis posteriores, el interior de la burbuja quedaría desconectado causalmente del exterior, lo que significa que ni siquiera podrías encender el motor desde dentro. Los agujeros de gusano y las burbujas de curvatura son matemáticamente posibles, en el mismo sentido en que puedo escribir en un papel que tengo 1.000.000 de euros en el banco. El papel acepta cualquier número. La física es más exigente. Pero olvidemos por un momento la energía y la velocidad.
Asumamos que una civilización tipo 2 o tipo 3, una que usa la energía de una estrella entera o de una galaxia, ha resuelto esos problemas de alguna manera que nosotros ni imaginamos. Todavía queda el cuerpo humano, o cualquier cuerpo biológico, en realidad. El espacio entre estrellas no es simplemente vacío, está lleno de radiación, rayos cósmicos, partículas de alta energía que atraviesan la materia con muy poco esfuerzo. En la Tierra, el campo magnético del planeta y la atmósfera nos protegen. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que sigue dentro de ese campo magnético, aunque esté en órbita, reciben dosis de radiación unas 10 veces mayores que las que recibe alguien en la superficie terrestre. En el espacio interestelar, sin campo magnético, sin atmósfera, esas dosis serían muchísimo mayores. El ADN se daña, las células no se reparan a tiempo. En exposiciones prolongadas, el daño es irreversible. La solución obvia es el blindaje. Rodear la nave de material que absorba la radiación. Pero el blindaje tiene masa, y ya sabemos lo que pasa con la masa extra en la ecuación de Tsiolkovsky. Necesitas más energía para moverla, que necesita más combustible, que tiene más masa, que necesita más energía. Es una trampa circular. Cada solución genera un problema nuevo del mismo tipo. Y aún hay otro factor que casi nunca se menciona, la motivación. Pongamos que existe una civilización muy por encima de nosotros en capacidad tecnológica, una que controla la energía de su estrella, una que ha resuelto problemas que nosotros ni siquiera sabemos formular todavía. ¿Para qué vendría aquí? La respuesta habitual es por recursos, minerales, agua, materiales. Pero una civilización que controla una estrella puede sintetizar cualquier elemento de la tabla periódica directamente desde el núcleo estelar. No necesita viajar 4 años luz para extraer hierro de un planeta pequeño cuando puede fabricarlo en casa con la energía de su propio Sol. ¿Por curiosidad científica? Puede ser, pero cruzar distancias interestelares para observar una especie primitiva en un planeta pequeño es el equivalente a que un biólogo marino cruce el Atlántico a nado para estudiar un hormiguero. No es que las hormigas no sean interesantes, es que la proporción entre el esfuerzo y el resultado no tiene ningún sentido. Y hay algo más, algo que a mí me parece lo más demoledor de todo esto. Las galaxias no son islas temporales, son islas permanentes. El universo se expande, y no se expande a velocidad constante, se expande cada vez más rápido. Las galaxias lejanas se alejan de nosotros a velocidades que superan la de la luz, no porque se muevan a través del espacio más rápido que la luz, sino porque el propio espacio entre nosotros y ellas crece. Es un matiz importante, pero el resultado práctico es el mismo. Hay galaxias que ya son permanentemente inaccesibles para cualquier civilización en la Vía Láctea, sin importar lo avanzada que sea. Y dentro de nuestra propia galaxia, las distancias entre sistemas estelares son tan enormes que incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz, explorar solo una pequeña fracción de la Vía Láctea llevaría millones de años. La gravedad une las cosas localmente. A gran escala, sin embargo, el universo se separa. Es como si cada civilización viviera en una isla rodeada de un océano que se hace más ancho cada segundo. No es una cárcel con barrotes, es una geometría, y la geometría no entiende de ambiciones ni de tecnología. Todo lo que hemos visto en esta parte, el combustible, la velocidad, la radiación, la motivación, la distancia, apunta en la misma dirección. Y en la parte final voy a contarte por qué eso, lejos de ser una mala noticia, cambia completamente la forma en que podemos pensar sobre nuestro lugar en el universo. Hay un momento en que todo lo que hemos visto deja de ser una lista de problemas y se convierte en algo distinto. Algo que, si te sientas con ello un rato, resulta bastante extraño de procesar. Porque la pregunta de Fermi sigue ahí. ¿Dónde están todos?
Y después de ver los números, después de la ecuación de Tsiolkovsky, y la velocidad de la luz y la radiación y las distancias que no caben en la cabeza humana, me parece que la respuesta más honesta es también la más simple. Están donde estamos nosotros, atrapados en su isla, mirando el cielo, preguntándose lo mismo. Pero antes de llegar ahí, hay una idea que vale la pena revisar con cuidado. Se llama el Gran Filtro, y la propuso el economista Robin Hanson en 1998. El argumento es este: si la vida puede surgir en muchos lugares y el universo es tan antiguo y tan grande, entonces deberíamos ver señales de civilizaciones avanzadas por todas partes. No las vemos. Por tanto, algo las filtra. Algo impide que lleguen al punto de hacerse visibles a escala cósmica. Ese filtro puede estar en dos lugares. Si está detrás de nosotros, es una buena noticia. Significa que el paso difícil ya lo superamos. Quizás la vida compleja es extremadamente rara. Quizás la transición de células simples a organismos complejos es un evento casi imposible. Quizás somos una anomalía estadística tan improbable que prácticamente no hay nadie más. Eso es solitario, pero es sobrevivir. Si está delante de nosotros, es otra historia. Significa que las civilizaciones llegan a cierto punto de desarrollo y luego desaparecen. Que hay algo, una guerra, un error tecnológico, un colapso que todavía no sabemos ver venir, que borra el registro antes de que nadie tenga tiempo de enviar señales al resto del universo. La mayoría de las discusiones sobre la paradoja de Fermi giran alrededor de esas dos opciones, y las dos dan algo de miedo, cada una a su manera. Pero yo quiero proponer una tercera lectura, una que no necesita catástrofes ni anomalías biológicas improbables. ¿Y si el filtro no es biológico ni histórico? ¿Y si el filtro es simplemente física? No una extinción, no una guerra, no un virus, solo las leyes del universo haciendo lo que hacen de forma silenciosa, sin drama, en todos los rincones del cosmos al mismo tiempo. La gravedad cobra su precio. La velocidad de la luz no se mueve. La ecuación de Tsiolkovsky castiga exponencialmente a cualquiera que intente salir de su sistema estelar con tecnología convencional. La biología es frágil ante la radiación interestelar, y la motivación para cruzar esas distancias, cuando lo analizas con frialdad, casi nunca existe. No hace falta que las civilizaciones se destruyan. Solo hace falta que el universo sea exactamente como es. Es una idea que me resulta más inquietante que la del gran filtro catastrófico, en cierto modo. Porque una catástrofe es algo que pasa. Esto es algo que siempre ha sido así y siempre será así. No es un obstáculo que superar con suficiente tiempo y tecnología. Es la arquitectura del juego. Ahora bien, sé que en este punto alguien está pensando en los ovnis, y tiene sentido pensarlo, porque si todo lo anterior es cierto, si viajar entre estrellas es tan difícil, entonces la existencia de objetos no identificados que maniobran sobre nuestras ciudades sería la prueba de que alguien lo resolvió, que hay una excepción, que las leyes que describí tienen un asterisco que no conocemos. Quiero ser justo con este argumento, porque se merece una respuesta seria y no una descartada rápida. Los objetos no identificados existen. Hay imágenes, hay testimonios de pilotos militares entrenados, hay fenómenos que no tienen explicación inmediata. Todo eso es real. El problema no está en los avistamientos. El problema está en el salto que va de «no sé qué es eso» a «es una nave de otra estrella». Piénsalo con los números que ya tienes. Si una nave viajó desde Próxima Centauri a la Tierra al 10% de la velocidad de la luz, tardó 42 años en llegar. Durante ese viaje, cada partícula de polvo en su camino impactó a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Una mota de polvo de 1 gramo, a esa velocidad, libera una energía equivalente a varias bombas atómicas.
El blindaje necesario para sobrevivir ese viaje tiene una masa que vuelve a disparar la ecuación de Tsiolkovsky desde el principio. Y cuando llega, tiene que frenar. Frenar cuesta exactamente la misma energía que acelerar. No hay descuento. Después de todo eso, después de décadas de viaje y una cantidad de energía que no tiene comparación con nada en la historia humana, la nave llega a nuestro sistema solar. Y en lugar de hacer algo que justifique ese esfuerzo, aparece brevemente en la cámara de un teléfono móvil con mala resolución y se va. No digo que sea imposible. Digo que la proporción entre el costo y el comportamiento observado no cuadra en absoluto. Y hay algo más. Las maniobras que se describen en muchos avistamientos, aceleraciones instantáneas, giros a 90 grados a velocidades extremas, generarían fuerzas gravitacionales miles de veces superiores a las que puede tolerar cualquier estructura biológica conocida. Un ser orgánico dentro de esa nave quedaría convertido en una mancha en la pared en fracciones de segundo. Podría tratarse de máquinas, dirá alguien. Podría, pero entonces estamos hablando de sondas automáticas enviadas desde otra estrella con un propósito que nadie ha logrado identificar, que viajan durante décadas consumiendo energías inimaginables para aparecer fugazmente y no comunicar nada. No lo descarto con certeza. Lo encuentro muy poco probable con los datos disponibles. Y después de todo esto, de los números y las ecuaciones y los límites físicos, llegamos al punto que a mí me parece el más interesante de todos. El silencio del universo no tiene por qué leerse como una mala noticia. Piénsalo de otra manera. El universo tiene 13.800 millones de años. En ese tiempo, a partir de hidrógeno y helio y nada más, formó galaxias, estrellas, planetas, moléculas orgánicas, vida, y eventualmente, en un planeta pequeño alrededor de una estrella ordinaria, en un brazo periférico de una galaxia entre cientos de miles de millones, surgió algo capaz de preguntarse por qué existe. Eso no es poca cosa. Somos, en el sentido más literal, el universo entendiéndose a sí mismo. No es metáfora. Es lo que está pasando cuando alguien estudia física o astronomía o biología. La materia que se formó en el interior de estrellas muertas, que es de lo que estamos hechos, reorganizó sus átomos de una manera tal que ahora puede hacer preguntas sobre cómo se forman las estrellas. Y las leyes que gobiernan todo eso, la constante gravitacional que Newton midió, la velocidad de la luz que Einstein incorporó en su teoría, la constante de Planck que describe el mundo cuántico, son iguales en toda la extensión del universo observable. No hay una física para la Vía Láctea y otra para la galaxia de Andrómeda. Es la misma, una sola. Lo que eso significa es que si en algún otro lugar del cosmos surgió vida suficientemente compleja como para estudiar la naturaleza, llegó a las mismas ecuaciones. No con los mismos nombres, no con los mismos símbolos, no con la misma historia, pero al mismo contenido. Alguien, en algún otro sistema estelar, si existe, descubrió la gravedad. Calculó la velocidad de escape de su planeta. Entendió que la velocidad de la luz es un límite absoluto. Y quizás se hizo exactamente la misma pregunta que Fermi. Eso me parece extraordinario. No deprimente. Extraordinario. El silencio no significa que estemos solos en el sentido de ser un error del universo. Significa que el universo construye barreras que son iguales para todos, y que vivir dentro de esas barreras no es un fracaso, es la condición normal de cualquier cosa que piense y exista en este cosmos. Podría resumir todo lo que hemos visto en 5 ideas que, juntas, me parecen la respuesta más honesta a la paradoja de Fermi. La gravedad cobra un precio inevitable a cualquier objeto que quiera moverse entre estrellas. La velocidad de la luz es un límite absoluto que no se negocia con tecnología. La ecuación de Tsiolkovsky castiga de forma exponencial cualquier intento de escapar de un sistema estelar con medios convencionales. La biología, tal como la conocemos,
no sobrevive las condiciones del espacio interestelar sin soluciones que generan nuevos problemas del mismo tipo. Y la motivación económica y científica para cruzar esas distancias casi nunca justifica el costo, incluso para una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Esas 5 ideas no son hipótesis, son consecuencias directas de leyes físicas que funcionan y que hemos verificado miles de veces en laboratorios y telescopios y aceleradores de partículas. No necesitamos que las civilizaciones se destruyan para explicar el silencio. No necesitamos filtros catastróficos ni conspiraciones cósmicas. Solo necesitamos que la física sea lo que es. Y hay algo en eso que, si te quedas con ello un momento, cambia un poco la manera de ver las cosas. Porque si el universo es así de grande, y las distancias son así de infranqueables, y la vida es un fenómeno que quizás surge en muchos lugares, pero permanece confinado en cada uno de ellos, entonces, lo que ocurre en este planeta no es insignificante por ser pequeño. Es todo lo que hay de este experimento en este lugar del cosmos. La ciencia no es el conocimiento local de una especie pequeña en un planeta pequeño. Es lo que el universo descubrió sobre sí mismo a través de nosotros. Y eso, creo, vale la pena no olvidarlo.